Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañe una vez más en esta transmisión. Amén. Vamos a esperar a que se conecten mis hermanos. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar otro tema de esta pequeña serie de la fe, y vamos a estar hablando de la fe como fruto. Amén. La fe como fruto. Y antes de iniciar, vamos a orar. Acompáñeme a orar ahí en su casa, amén, para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida, que esta palabra que Él nos da en este día sea de edificación para nuestras vidas, que nos sirva, amén, para nuestro diario vivir. Señor, te damos gracias en esta tarde, primeramente, Dios, porque nos das la oportunidad de estar una vez más aquí reunidos, Señor, con mis hermanos, hablando de tu palabra, hablando de ti, Señor. No nos cansamos de hablar de ti, Señor, de tus maravillas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra en esta tarde. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a nuestra vida, hablando a nuestros corazones, Padre, que esta palabra nos ayude a ser transformados, Señor Jesús, según tu voluntad. Y danos, Señor, esa capacidad para llevarla por obra a nuestra vida, para no nomás escucharla, sino que llevarla a nuestra propia vida, y que esta palabra, Señor Jesús, edifique, Señor, nuestra vida también, para ser de edificación para otras vidas, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más a ti, Señor, con el propósito, Señor, de ayudar a otros a conocerte también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y bueno, hermanos, la fe como fruto. Amén. Vamos a analizar un poquito, si estamos hablando de fruto, y la palabra de Dios menciona mucho esto y hace esta comparación con un fruto. ¿Cómo es, hermanos, que un fruto puede llegar a darse? Y piensa usted en cualquier fruta, no sé, la uva, una manzana, lo que usted tenga en mente. Amén. ¿Cómo llega a estar el fruto en el árbol y que uno pueda llegar y arrancarlo y comerlo? ¿Cuál es el proceso de todo esto? ¿De dónde viene? Y sabe, hermanos, todo viene de una semilla. Amén. Alguien llegó a esa tierra, puso la semilla en ese lugar, la regó, la cuidó. Amén. Regó esa tierra, esa semilla, y en su momento esa semilla germinó y empezó a crecer, empezó a salir esa plantita de la tierra, empezó a crecer, y con el agua, con el sol, con los nutrientes fue creciendo esta planta hasta echar flor. Y entonces, cuando echa flor, viene el fruto, pero el fruto también lleva su proceso. Cuando sale el fruto, hermanos, cuando recién sale, es un fruto pequeño, verde, y a su tiempo también va creciendo con los cuidados, con el agua, va creciendo, y también llega su tiempo en que el fruto está maduro, en que ese fruto está maduro. Y entonces, hermanos, cuando el fruto está maduro, eso quiere decir que la semilla también está lista para ser quitada de ese árbol y para que alguien más la vuelva a sembrar. Y así se reinicia el ciclo. Amén. Cuando el fruto está verde todavía, la semilla está verde, la semilla no sirve para ser plantada. El fruto tiene que ser maduro para que la semilla también sea madura y entonces pueda servir para sembrarla y que salga otro árbol con más fruto, y así se va multiplicando. Ese es el proceso de una planta, de un árbol que trae fruto.
Pero ¿por qué la palabra de Dios compara nuestra fe con esto, con este proceso, con esto que platicamos? Parece ser algo bien sencillo, un proceso bien sencillo de cómo nace o los pasos que conlleva al que nosotros podamos ver un fruto en un árbol. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que la fe es un fruto del Espíritu. Y vamos a ver un poquito este tema. Amén. Y vamos al principio, en la semilla. Hablábamos de que un fruto al principio necesita una semilla. No hay forma de que aparezca el fruto. No hay forma de que aparezca la planta tampoco. Primero debe ser la semilla. Y entonces, llevándolo este ejemplo que nos pone la palabra de Dios, llevándolo a nuestra vida espiritual o nuestra vida con Dios, nuestro caminar con Dios, ¿qué es la semilla? ¿O qué necesitamos nosotros para sembrar esa semilla? Para sembrar, hermanos, esta semilla en nuestra vida, necesitamos un encuentro con la palabra de Dios. ¿Por qué con la palabra de Dios? Dice Lucas 8:15. Lucas 8 del 11 al 15. Este versículo que les voy a leer está hablando Jesús y les está explicando la parábola del sembrador. Recordemos que la parábola del sembrador dice que salió un sembrador a sembrar sus semillas y unas semillas cayeron junto al camino, otras cayeron sobre piedra, otras cayeron sobre los espinos y otras cayeron sobre tierra fértil. Y las que cayeron en tierra fértil dieron fruto, las demás no. Y entonces, en estos versículos que vamos a leer, Jesús les está explicando qué quiere decir esa parábola. Amén. Y vamos a leer Lucas 8, del 11 al 15. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí comenzamos bien. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados con los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en tierra buena, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Dan fruto con perseverancia. Y yo, hermanos, yo le animo a usted que identifique su vida. Yo sé que a lo mejor todos estamos en buena etapa, pero identifiquemos en nuestra vida, en estos pasos que vamos a ver, en dónde nos encontramos. Amén. En dónde nos encontramos. Incluso al momento de sembrar esa semilla en nuestro corazón, hay distintos lugares en donde cae la semilla. Hay distintos corazones. Cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. No nomás por escuchar la palabra de Dios quiere decir que la semilla está sembrada. Amén. No quiere decir que escuchamos un versículo o una predicación, o si estamos todos los cultos, todos los domingos, todos los servicios. Eso no quiere decir que la semilla de la palabra de Dios esté sembrada en nuestros corazones. Amén. Para que realmente la semilla esté sembrada en nuestra vida, tenemos que nuestro corazón sea esa tierra fértil. ¿Y cómo podemos hacer esa tierra fértil? Con la disposición de nuestro corazón. Amén. Entonces identifiquemos qué es lo que ocurre en nuestra vida. O a lo mejor en un área de nuestra vida algo está pasando. Pero identifiquemos en dónde nos encontramos o en dónde está la fe. Recordemos que el Señor quiere que la fe de nosotros sea una fe ferviente, madura. Amén. Pero como platicábamos hace un momento con los frutos, esto no es de un día para otro.
no es mágico, amén. No es que el fruto aparezca ya. Lleva un proceso, hermanos, y ese proceso, Dios mismo es el que nos lleva de la mano por ese proceso. Vamos en la semilla. Jesús menciona estos tipos de semillas. ¿Dónde quedaron las semillas? Y menciona que solamente los de la buena tierra son los que llevan fruto. Y hay una palabra muy interesante que habla el Señor aquí. Dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra perseverancia es bien importante en esta enseñanza, hermanos. ¿Por qué? Les acabo de mencionar que el fruto no se da de la noche a la mañana. Regularmente cuando uno siembra una semilla espera días, semanas para que germine la planta. Y durante eso tienes que estarla regando y estarla cuidando porque no puedes excederte de agua, pero tampoco dejarla secar. No puede ser en cualquier tierra. Y tardas un tiempo en ver que la semilla brota. Pero el hecho que brote no es que traiga fruto. Hay que seguir cuidando y hay que seguir perseverando. Y esa es la palabra que usa Jesús aquí. Dan fruto con perseverancia. Entonces la palabra perseverancia es clave en nuestra vida y en el desarrollo de nuestra fe. Tenemos que persistir. Amén. Aunque de repente veamos que nuestra fe flaquea o en alguna situación, no es problema para Dios esto, hermanos, porque Dios mismo sabe el proceso que debemos de pasar. El Señor sabe, ahorita lo vamos a ver, el Señor es el que da el crecimiento, pero Él sabe cómo llevar nuestra fe que crezca. ¿Cuál es el proceso que hay que pasar? Amén, pero es nuestra decisión si continuamos con la carrera o nos salimos. Es nuestra decisión si recibimos la palabra de Dios en tierra fértil o de a tiro la dejamos en los espinos o la dejamos junto al camino o la aventamos entre la piedra. Es nuestra decisión, tenemos que aceptar nosotros esa palabra en nuestro corazón. Pero es nuestra decisión tomar esa palabra con ese corazón, dice con corazón bueno y recto. Y sobre todo, con perseverancia, perseverar a que Dios haga en nosotros conforme a su voluntad. Amén. Entonces, una vez sembrada la semilla en nuestro corazón, tenemos que perseverar. ¿Perseverar a qué? A que esa semillita sea regada, germine. El segundo paso es se riega la semilla. Primero vimos que se siembra la semilla, ¿no? Se pone la semilla en la tierra, la palabra de Dios en nuestro corazón, y esa semilla cuando se siembra se tiene que regar. ¿Y cómo se riega nuestra fe? ¿Cómo cuando nosotros recibimos una palabra en nuestro corazón y lo creemos en el momento y decimos, amén, Señor, yo creo eso que dice tu palabra, que está hablando el predicador, yo lo creo, y muchas veces, hermanos, ciertamente lo creemos en nuestro corazón. Pero no basta solamente con creerlo y no seguir regando esa semilla que ha sido plantada. ¿Por qué? Porque dice Jesús aquí que la semilla que cayó sobre la piedra son personas que sí creyeron, sin embargo nunca echaron raíces. Nunca echaron raíces. Y por supuesto la planta o la semilla se secó. Y muchas veces puede pasar esto en nuestra vida, que creemos la palabra de Dios, pero no hay un seguimiento de nuestra parte. No hay alguien que esté regando esa semilla. ¿Y cómo regamos esa semilla, hermanos? Dice Filipenses 4:8, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, hermanos, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensemos. Amén. ¿Cómo regamos la semilla? Yendo a los cultos, escuchando predicaciones, alabando a Dios, seguir constantes en el camino. Por eso es tan importante que no dejemos de congregarnos, porque ahí es donde nos fortalecemos. Y esto no quiere decir que la presencia de Dios solamente esté en la iglesia,
que solamente esté en las cuatro paredes, o que solamente el predicador tenga la unción para hablar de la palabra de Dios, y si no es por boca de él, no tiene efecto. Eso no quiere decir, porque la palabra de Dios es poderosa. En donde quiera que se encuentre es poderosa. Amén. Pero es necesario estar involucrados con la iglesia. Es necesario estar congregándonos para que nuestra mente sea transformada y quitemos de nuestra vida todo lo que estorba. Amén. Y eso yo lo pude experimentar cuando llegué a la iglesia. Yo creía en Dios, yo creí, pero me fue necesario estar en la iglesia, conviviendo con mis hermanos, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo. Porque de otra forma, hermanos, hubiera sido como la semilla que cayó en la piedra, que creí, pero al final no pasó nada. Por eso dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos. Amén. Que no dejemos de congregarnos, porque esto es conveniente para nosotros. Entonces, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todas esas cosas provienen de Dios, y en eso tenemos que enfocar nuestro pensamiento. No enfocarnos en nuestras cargas, no enfocarnos en nuestros problemas, en esto y el otro. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es, lejos de estar regando esa semilla que está plantada en nuestro corazón, es como si dejáramos de regarla o le echáramos algún líquido que va a dañar la semilla. Tenemos que regar, tenemos que cuidar eso que el Señor ha plantado en nosotros. Amén. Dice 1 Corintios 3:6, habla Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Pablo dice: yo sembré. En nuestra vida siempre hay alguien que siembra, y por eso es tan importante nuestro servicio a Dios, porque nosotros somos los que sembramos, los que hablamos esa palabra. Muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros somos los que sembramos esa palabra, y obviamente que no es por nuestra capacidad, sino que guiados por el Espíritu Santo. Amén. Pero somos nosotros, siempre es alguien que siembra la semilla, la enseñanza, la palabra de Dios. Alguien que te explique qué es lo que quiere decir la palabra de Dios, y esa semilla sembrada. Amén. Pablo sembró, Apolos regó. ¿Qué quiere decir que Apolos regó? Es que Apolos le dio el seguimiento al crecimiento de la persona, del nuevo creyente, a la persona que tenía la semilla sembrada en su corazón. Él fue el que le dio seguimiento, él fue el que lo enseñó, lo instruyó. Amén. Sin embargo, no depende de él el crecimiento. Y dice, pero Dios es el que da el crecimiento. Y ese es el tercer punto. Crece. Una vez que se siembra la semilla, se riega, empieza a crecer la planta. Y aquí es donde empieza lo bueno, hermanos. Cuando menos, en mi experiencia en este camino de Dios, el hecho de que en esta etapa de crecimiento cuesta trabajo, y es por eso que debemos de estar bien cimentados y bien decididos a continuar con este camino, porque dice, fíjese bien, que hablando Jesús en la semilla que cayó en la piedra: habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, la semilla puede caer. El problema de esto, hermanos, es el crecimiento. Y hablando del crecimiento, y dice Pablo, pero Dios es el que hace crecer, Dios es el que da el crecimiento. Entonces, en el crecer, hermanos, en nuestro crecimiento, en el crecimiento de nuestra fe, tratamos directamente con Dios. Y eso es lo que se nos complica muchas veces, porque no logramos entender el proceso de Dios, el cómo Dios nos va a hacer crecer. El crecimiento, les repito, tratamos directamente con Dios, porque Dios es el que nos hace crecer. Y regularmente, hermanos,
Dios nos hace crecer en momentos de tribulación, o en momentos de escasez, en momentos de debilidad. En momentos de ese tipo, hermanos, es el momento en que Dios muestra su gran poder. ¿Por qué? Porque nos lleva a un punto en nuestra vida que forzosamente necesitamos a Dios. Cuando menos me pasó a mí. Llegué a un punto en mi vida, hermanos, que realmente necesité a Dios. Realmente lo necesitaba y Él se hizo presente y ahí inició, hermanos, ahí inició mi crecimiento con Dios. Porque yo estuve necesitado y el Señor fue fiel conmigo. Pero ¿qué haya pasado si yo estuviera fascinado de la vida sin ni siquiera considerar que necesito a Dios? Hubiera estado más complicado. Y esto no quiere decir, hermanos, que si una persona cree no estar necesitada de Dios, eso va a ser un impedimento para que Dios haga su obra en él. No es impedimento, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero para todos el recorrido es el mismo. Al momento de crecer en nuestra fe, tenemos que experimentar ciertas cosas en el proceso. Y cada uno de nosotros hemos cruzado procesos diferentes. Amén. ¿Qué es lo que debemos de buscar en nuestro proceso? Que realmente estemos creciendo. Amén. Que realmente eso que está pasando en nuestra vida nos esté sirviendo para crecer en nuestra fe. Porque de algo estoy seguro, hermanos, y que es que el Señor nunca ha fallado. Podemos todos cruzar procesos diferentes, pero hay algo similar en todas estas situaciones, que el Señor siempre ha estado ahí, siempre ha sido fiel, siempre ha respondido a nuestro clamor. Y eso, sin dudarlo, lo puedo decir, porque lo he experimentado en mi vida. Aquí la pregunta del millón es: ¿qué tanto nos está sirviendo ese proceso para crecer en nuestra fe? ¿Qué tanto nos sirve para arraigarnos en nuestra fe? Para no movernos, para echar raíces, para que la planta crezca fuerte, para que entonces dé fruto. Amén. Muchas veces podemos pasar procesos en nuestra vida, situaciones diferentes, y nomás no ver crecimiento. Amén. Y el Señor nos hace crecer por medio de su Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, que la fe es fruto del Espíritu, entre otras cosas. Que la fe es parte del fruto del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que nos hace pasar todo esto con la finalidad de arraigarnos y que nuestra fe crezca hasta el grado de tener un fruto, y un fruto maduro. Amén. Por ejemplo, hermanos, ¿cuánto cree usted? Fíjese bien. ¿Cuánto cree usted que costó el Dios proveerá de Abraham? ¿Cuánto costaría el Dios proveerá? Cuando Abraham dijo Dios proveerá, ¿cuánto le estaba costando? ¿Qué situación estaba pasando? Amén. Recordemos que cuando Abraham dijo eso es porque estaba a punto de sacrificar a su hijo, a su único hijo. Sin embargo, dijo, Dios proveerá. Le dijo a su hijo cuando él preguntó, ¿y dónde está el cordero para sacrificarlo? Dios proveerá. Pero ¿cuánto le estaba costando a Abraham esto? Y lo más importante de todo, hermanos, es qué resultado tuvo su fe después de que esto pasó. Eso es lo interesante. ¿Qué resultado tuvo en su fe Abraham después de que esto pasó? Imagínese pasar por tremenda situación y ver que Dios respondió y Dios estuvo allí. ¿Cómo su fe habrá sido afirmada en Dios? Si él creía en Dios, todavía más firme. Y por esa situación, hermanos, por la obediencia de ese hombre, fue llamado entonces el padre de la fe. Amén. Otro caso, hermanos, que podamos imaginarnos. ¿Cuánto creemos nosotros que costó el todo lo puedo en Cristo que me fortalece de Pablo? ¿Cuánto le costó a Pablo?
decir esas palabras. Y por eso le menciono, hermanos, que en el crecimiento está lo complicado. Porque regularmente pasamos por situaciones difíciles y es ahí cuando nuestra fe es probada y es ahí cuando nuestra fe, empieza a crecer y se empieza a afirmar. Si no fuera por esas situaciones difíciles en nuestra vida, hermanos, nuestra fe sería como una planta débil que no tiene raíces profundas y llega un calor y la seca rápido o viene un viento y las tumba. Amén. Pero no es lo mismo una plantita como esa a pensar en un árbol grande con sus raíces bien profundas, que para que lo tumben, hermanos, está bien difícil. Amén. ¿Cuánto costaría, hermanos, el de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, de Job? ¿Cuánto le costó esto? ¿Qué proceso tuvo Job para decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? ¿Cuánta situación hay detrás de esas palabras? ¿Y cuánta enseñanza hay después de esas palabras? Imagínense, yo sé que todos los que estamos aquí reunidos conocemos la vida de Job y el por qué dijo esto. Pero ¿cuánto costó? Imagínense el antes de esta frase. E imagínense el después de esa frase. El antes podemos decir dificilísima situación, dificilísima prueba que estaba pasando Job. Pero ¿qué hay después de esa frase? Hermanos, Dios lo bendijo mucho más de lo que ya era bendecido. Y la fe, hermanos, de Job, se fortaleció al grado de decir, antes nada más te había escuchado, antes nada más había escuchado de ti. Y a pesar, hermanos, que Job era un hombre perfecto delante de Dios, sin embargo dijo, antes nada más de oídas había escuchado de ti, pero ahora mis ojos pueden verte. Eso es crecimiento, eso es pasar por una prueba y aprovecharla lo más que puedas y crecer en la fe y cimentar nuestra fe en el Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si Job hubiera atravesado todo ese momento de prueba y al final de la prueba hubiera quedado igual, o hubiera quedado con dudas, hubiera quedado peor de lo que estaba? Dudando del Señor, dudando de la fidelidad de Dios, dudando de su poder, o quizás dudando de que Dios existe. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, pasamos por tiempos difíciles y lejos de afirmarnos más en Él, pensamos, ¿será que Dios realmente me escucha? ¿Será que Dios existe realmente? ¿O será que Dios realmente tiene un propósito? ¿O será que realmente Dios tiene el control de toda situación? Porque a nuestros ojos, a nuestra vista, hermanos, pues la cosa va mal. La cosa va mal. Pero no se trata de cuán mal están las cosas, sino qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. El propósito de eso. Eso es lo que debemos de ver. Hay una frase que dice mucho, que dice mucho mi pastor, que no le preguntemos a Dios el por qué, sino el para qué. Y esa frase tiene mucho sentido, hermanos, en este tema del crecimiento. Porque siempre que Dios trae algo a nuestra vida, incluso, hermanos, incluso cuando Dios nos lo trae, cuando es una consecuencia de un error de nosotros, aún de eso aprendemos. Aún Dios utiliza eso para afirmarnos, para saber que aún en nuestro error, el Señor estuvo allí y fue fiel. Y eso afirma nuestra fe. Eso afirma, hermanos, lo que creemos de Dios y confirmamos que realmente Dios está con nosotros, que realmente Dios vive. Y entonces cuando vemos esa situación y confirmamos en nuestra vida que realmente Dios es fiel, nuestra fe debe de ir creciendo, creciendo, creciendo. Amén. Pero recuerde, el crecimiento lo da Dios. Eso quiere decir que el crecimiento lo vamos a tratar directamente con Dios. Conforme sea nuestro crecimiento, el Señor va a ir encaminándonos. Como cuando estamos en la escuela.
Tenemos un examen y no lo pasamos y el profesor te dice, pues te voy a poner otro y te voy a poner otro. ¿Me entiende? Entonces, es la parte más difícil de nuestra vida en el caminar con Dios, el crecimiento. Pero si logramos mantener esa perseverancia de la que habla Jesús, dice, y dan fruto con perseverancia. Todos aquellos que han recibido la palabra con corazón bueno, con corazón recto y retienen la palabra oída, dan fruto con perseverancia. Y parte de la perseverancia es esperar la riega, esperar el crecimiento y todo el proceso que conlleva el crecimiento para entonces dar fruto. Para entonces dar fruto. Y vamos con el punto número 4. Punto número 1 fue sembrar la semilla. El 2, la riega. El 3, el crecer, el crecimiento. Y el 4, estamos en el fruto. Primera de Pedro 1, del 6 al 8. Primera de Pedro 1, del 6 al 8. Dice, así que alégrense en verdad. Les espera una gran alegría, una inmensa alegría. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros perseveramos en ese crecimiento, cuando perseveramos en esa riega? Y entonces Dios empieza a llevarnos por distintos caminos para que crezcamos. Entonces nuestra fe da fruto. Y aquí lo dice Primera de Pedro. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Amén. Entonces, debemos de llegar a cierto punto de nuestra vida, hermanos, que nada nos mueva del camino de Dios. Que nada nos haga dudar de que Dios está con nosotros. Amén. Y esa fe, hermanos, trae mucho cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque conforme, como dijo Jesús, conforme a tu fe se ha hecho, nuestra fe abre muchas puertas de bendición para con nuestro Dios. Y es lo que Dios busca en nosotros. Si Dios busca nuestro crecimiento es porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que creamos en Él, quiere que creamos en sus bendiciones. Para entonces, creyendo en sus bendiciones, nos pueda bendecir realmente porque creemos en su palabra. Amén. Creer en el sacrificio de Jesús, tener fe y que nada nos mueva. Porque en este mundo, hermanos, hay 1001 cosas que van a venir y querer robar nuestro gozo, querer robar nuestra fe, nuestra confianza. Como dice aquí Jesús, lo primero que leíamos. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Amén. Para que no se salven. Viene el enemigo y en un descuido empieza a quitar lo que ya una vez creímos. Empieza a querer quitar las raíces que hemos echado en la palabra de Dios. Esa fe que está creciendo poco a poco, el enemigo quiere venir y quitarla. Por eso es necesario permanecer y dar fruto en nuestra fe. Por eso dice el tema, la fe como fruto. El fruto es algo que se produce, es algo que sale de algo. No es algo mágico, no es algo que aparezca de repente. Es producto de todo un proceso.
Y eso es lo que debemos de considerar en nuestra vida. Para que nuestra fe realmente dé fruto, tiene que pasar un proceso. Y, hermanos, ese proceso lo vamos a pasar conforme sea nuestra entrega a Dios. Conforme, digamos, vamos a morir nosotros para que Dios viva en nosotros. Entonces, Dios podrá trabajar más libremente en nosotros para producir este fruto que es nuestra fe. Que habla de esta fe preciosa, que es más preciosa que el oro purificado. Y dice que esta fe, hermanos, nos traerá alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Esta fe, ese crecimiento, nos va a llevar a la presencia de Dios y nos va a llevar a estar firmes en el momento de la prueba para nunca desmayar y nunca pensar en salirnos o en terminar la carrera, hermanos, sino que continuar hasta el final, hasta que el Señor Jesucristo venga. Amén. Y sabe lo interesante, lo que viene después del fruto, y se le mencionaba al principio, cuando miramos qué es lo que pasa con el fruto. Cuando el fruto está maduro, entonces la semilla también está madura para ser sembrada de nuevo. Y esto es lo interesante de la iglesia que debe hacer. Una persona que se ha madurado en su fe en cierto proceso, cierto grado, esa persona está lista, hermanos, para sembrar la semilla en otros. Amén. Para sembrar la semilla nuevamente y que esa semilla que ha sido sembrado en otros produzca fruto como produjo en nosotros. No podemos ser egoístas y saber que nuestra fe ha dado fruto y no ser capaz de sembrar esa semilla en otra persona. Eso es lo interesante de todo esto, hermanos. Que eso tiene que ser un ciclo. Y así multiplicar más. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. Tenemos que nosotros también hablar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios a otros para sembrar esa semilla en otros también. Porque dice Romanos 10:14, ¿cómo invocarán? Amén. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pensamos que una persona que no conoce a Dios va a invocar a Dios en su momento de tribulación, de problemas en su vida? ¿Cómo pensamos? Y muchas veces decimos, está pasando mal la persona, ¿por qué no busca a Dios? ¿Cómo va a buscar a un Dios que no conoce? Y por eso es importante sembrar la semilla nuevamente. Y es responsabilidad de nosotros sembrar esa semilla en otros para que también ellos entren en el proceso y den fruto a su tiempo y que lleven su proceso con Dios. Amén. Entonces, hermanos, es necesario que evaluemos nuestra vida. ¿En qué etapa estamos? Yo sé, hermanos, que no va a llegar el día en que digamos que somos perfectos. Amén. Porque la obra del Señor sigue en nosotros, sigue. Hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor nos llame. Pero eso no quiere decir que nuestra fe no dé fruto. Nuestra fe tiene que dar fruto y seguir dando fruto. Pero esto es después del crecimiento. Amén. Evaluemos nuestra vida y tenemos que identificar en qué punto estamos para seguirnos esforzando a que el Señor haga con nosotros su voluntad y que nuestra fe, hermanos, sea realmente una fe de fruto, realmente una fe que pueda servir a otros, una fe que sea capaz de sembrar una nueva semilla. Amén. Yo con esto los dejo, hermanos, y espero que sea de bendición la palabra de Dios y pidamos a Dios que nos dé la capacidad de aplicar en nuestra vida
Si algo hemos entendido y algo he aprendido yo de esta lección, hermanos, es que tenemos que estar bien dispuestos a que el Señor trabaje con nosotros. Y bien dispuestos también para aprender de las pruebas que el Señor nos pone. De las pruebas a la cual nuestra fe es sometida. Y de tal forma irla purificando, así como se purifica el oro. Irla purificando y purificando y purificando. Amén. Hasta ser maduros en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios y despedir. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a este proceso, Señor, que tú nos llevas. A mantenernos, Señor, perseverantes. Sea, Señor, en la etapa que estemos, no interesa la etapa que estemos, lo que interesa, Señor, es que sigamos avanzando día tras día, no estancarnos en una etapa, Señor, sino que crezcamos cada día más, pero eso es con tu ayuda. Tú das el crecimiento, Señor, tú das el crecimiento en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a soportar las pruebas, a soportar las tribulaciones, que son a través de ellas, Señor, que aprendemos a depender de ti. Dice tu palabra, Señor, que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Y es ahí en nuestra debilidad, Señor, donde podemos ver y experimentar tu poder, Señor. Porque es en el momento en que más te necesitamos, el momento, Señor, en que no vemos para dónde, en el momento en que para nosotros es imposible, Señor, podemos ver ahí tu poder. Podemos ver y confirmar, Señor, lo que tu palabra dice, que para ti nada es imposible, Dios. Aún, Señor, nuestra propia vida, nuestra propia forma de ser, tú eres capaz, Señor, de moldear todo eso, Señor, de purificarnos cada día más. Aún en eso, Señor, no hay nada imposible para ti. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo te pido que los guíes, que le hables a su vida, Señor, que nos hables a nuestra vida, Señor, y nos hagas crecer día tras día, Señor, hasta lograr que nuestra fe realmente esté cimentada, que realmente sea un fruto maduro, Señor, para que estemos firmes en ti, Señor, y también para ayudar a otros, para sembrar esa semilla en otros, para tener esa capacidad, Señor, de hablar de ti porque lo hemos experimentado, Señor. No hablar de ti porque estudiamos. No hablar de ti porque leímos nada más. Hablar de ti porque te hemos experimentado, Señor. Y lo que hablamos es porque lo hemos vivido en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por nuestra vida. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Que Dios los bendiga, que tengan bonita tarde. Amén. Nos estamos viendo en otra transmisión. Dios les bendiga.